Corintios 10. Vamos a poner el siguiente tema. 1 Corintios 10. Yo le he titulado El libertinaje sin el control de Dios. El libertinaje que llevaban los corintios. Amén. Gloria al Señor. Dice en el versículo 1, 1 Corintios 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por traernos a tu casa, Padre Santo, a escuchar el alimento espiritual que necesitamos cada día, Padre Santo. Algunos tal vez vendremos cansados de unas largas jornadas de trabajo, pero aquí estamos, Señor, a recibir tu palabra. Que nuestros corazones y nuestros ojos, nuestras mentes sean abiertos a lo espiritual, y que sea tu palabra llenando nuestros corazones para que podamos producir frutos agradables ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, Padre. Bueno, el siguiente tema, como les dije, yo le he nombrado de esa manera, amén. El libertinaje que tenían en Corintio, con respecto a una forma de vivir sin el control de Dios. Amén. Porque el apóstol Pablo, aunque afuera ya conocemos cómo era la ciudad de Corintio, amén. La ciudad de Corintio estaba llena de idolatría, estaba llena de fornicaciones, estaba llena de cultos a Afrodita, de cultos a diferentes diosas, sacerdotisas, que eran en sí prostitutas, por los cuales ellos llegaban, y era el diario comer de los corintios, los que vivían en Corintios, amén. Entonces, por eso era muy difícil en ese tiempo ser cristiano al 100%. Y por eso el apóstol Pablo, ahorita, todo lo que hemos visto hasta ahorita, son puras correcciones a la forma de vivir que tal vez tenían algunos corintios, o que se veían en la parte de afuera, que era lo más normal, andar borracho, lo más normal tener relaciones en la calle, lo más normal ir a un centro donde una sacerdotisa es prostituta y puede tener relaciones con ella cualquiera. Era lo más normal, era el diario comer de esta ciudad, por lo cual los nuevos cristianos era más difícil, amén. Era más difícil mantenerse en la brecha, mantenerse en el camino. Entonces, por eso, acuérdense que aquí habían judíos, habían griegos mezclados, y posiblemente algunos romanos como cristianos en la congregación. Entonces el apóstol Pablo le es factible en esta ocasión recordarles lo que ya había pasado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Amén. Porque cuando ellos estuvieron en Egipto, por eso él hace la comparación entre Egipto y la ciudad de Corintio, es porque la ciudad de Corintio era casi igual lo que practicaban en Egipto cuando el pueblo
estuvo bajo el faraón. Amén. Entonces, el apóstol Pablo decide recordarles, porque esto ya lo sabían. Amén. Ya lo sabían lo que habían pasado, cómo pasaron el mar, cómo pasaron el desierto. La mayoría ya lo sabía. Amén. Porque eran judíos, algunos eran griegos, pero ya conocían todos esos grandes milagros que hizo el Señor cuando estaban huyendo del faraón. Amén. Entonces ellos dijeron, el apóstol Pablo tuvo que darles una advertencia. Amén. Porque el pueblo de afuera era casi igual como vivir en Egipto. Entonces el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, que no se les borre de la mente. Eso es lo que les está diciendo. ¿Se acuerdan? Cuando antes hacíamos esto y esto. Cuando antes nos arrodillábamos ante imágenes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando antes llegábamos, les ofrecíamos alguna comida, a alguna imagen, a alguien que ya se murió para el Día de los Muertos, que le llaman de los santos muertos, muertos santos, no sé? Pero esa es la escena que está haciendo recordar el apóstol Pablo, diciéndole, ¿se acuerdan? ¿Ah? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿se acuerdan? Que nuestros padres a todos estuvieron bajo la nube. Amén. Y esto sucedió en el Éxodo, cuando iban saliendo de Egipto, amén, huyendo del faraón, que el Señor vino, los protegió de día y de noche. Amén. Porque una nube los seguía. Era una nube, primero una nube normal, y luego en la noche se convertía en fuego, para que no tuvieran frío. Amén. Y esto está en Éxodo 13. Vamos a verlo. Amén. Éxodo 13. (13:20). Gloria al Señor. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Solo imagínense, si lo leemos así nomás, suena como, ok, el Señor iba. Pero si nos ponemos a imaginar, ponemos nuestros pies en ese tiempo, amén, de que nos vaya siguiendo una nube, que nos vaya cubriendo esa nube, es algo muy, muy hermoso, ¿no? Que la nube vaya detrás de nosotros y nos alumbre esa nube en la noche, porque el Señor tenía que tener cuidado. Tenían que saber el pueblo de que Dios, ellos estaban bajo la mano de Dios en ese momento, aunque el faraón se le ocurriera después empezarlos a perseguir. Amén. Entonces, ellos, el Señor por eso dice, bueno, esto fue después del problema de la última plaga, que fueron la muerte de los primogénitos. Entonces por fin el faraón dice, bueno, que se vaya el pueblo de Israel. Por fin dio su brazo a torcer en ese momento. Entonces era necesario que el Señor les demostrara de que ellos iban bajo su mano. Amén. Y a veces el Señor así nos muestra, a pesar de que estemos en enfermedades, en problemas grandísimos, pero de una forma o de otra viene el Señor y nos muestra a través de una palabra de algún hermano, del aliento de algún hermano, de una palabra que nos lleve de aliento, o abrimos la Biblia y de repente el Señor nos dice, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo, no importa que el faraón vaya detrás de ti, que serían los problemas, sería todo nuestra vieja
vana manera de vivir que teníamos antes. Tal vez nos esté persiguiendo, que antes tomábamos, que antes fumábamos, que antes hablábamos mal, que hoy ya no lo queremos hacer, y por lo cual sabemos de que la mano de Dios está ahí. Aunque vengan los amigos y nos quieran contar chistes rojos, azules y todo eso, nosotros empezamos y decimos, no, yo estoy bajo la mano de Dios. Eso ya no existe en mí. Amén. Entonces, eso era necesario para que ellos supieran de que viene el Señor y me va cuidando. A pesar de todos los problemas, me va cuidando. A pesar de todas las enfermedades, el Señor lleva la nube. Amén. Y me alumbra el camino, como lo abrió el pastor ahora. Amén. Que la palabra es lumbrera a nuestros pies. Es la palabra. Amén. Que alumbra nuestro camino. Entonces era necesario de que el Señor estuviera presente en ellos, para que ellos entendieran que eso es lo que necesitaban para poder salir de una esclavitud. Mire que ellos oraron, dice la palabra de Dios, clamaron a Dios por todos los años de esclavitud que estuvieron en Egipto. Y esta fue la respuesta del Señor. He escuchado sus oraciones. Y hay veces la respuesta, mi hermano, hay veces la respuesta nos lleva por un desierto. Hay veces la respuesta tal vez es una cosita que tal vez no queríamos, pero es lo único que nos va a interesar. Como le pasó al pueblo de Israel. Amén. Y hay veces ese desierto no es tan bonito como nosotros quisiéramos, pero es lo único, así como duele el barro cuando va formándose en un vaso, en un jarro, amén, cuando el barro se deshace y empieza a formarse, y este era el comienzo que les tenía el Señor para decir, ustedes tienen que ser de distinta manera y yo los voy a formar. Es lo mismo que les estaba recordando aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ustedes eran antes, eran barros sin forma, eran esto, eran otro. Recuerden, nuestros padres, amén, estuvieron todos bajo la nube. Sigo leyendo. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos creyeron. Pusieron su fe en el Señor. Por eso era muy importante de que la nube lo siguiera. Por eso era muy importante para el Señor decir, aquí estoy yo, mi pueblo, yo no los abandonaré. Acuérdense que cuando entraron eran bien poquitos, salieron de allí, eran 1,000,000 y algo. Eran bastantes ya. Habían pasado generaciones tras generaciones y Él quería que la nueva generación conociera quién era el Señor. Porque, dígame si no, cuando nosotros estamos entrados o venimos de una religión idólatra, a nosotros nos olvida, ni sabemos ni quién es el Señor. No sabemos que nos pide santidad. No sabemos que nos pide nuevo nacimiento. Porque la mayoría de las otras religiones así, nuevo nacimiento no existe. Solo hacer obras y hay que las obras te ayuden para saltar. La cosa no es así. Eso no lo conocíamos. Amén. Y ese conocimiento ya lo tenían. Y Pablo les inculca otra vez a los corintios y dice, recuerden que a través de lo que Moisés creyó, tuvo la fe en el Señor que los iba a sacar de ahí, ustedes también creyeron, nuestros padres también creyeron. Amén. Entonces dice, bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí se habla de dos alimentos, el maná y también la palabra. Acuérdense que en el Éxodo, el Señor les muestra y les da los 10 mandamientos. Amén. Cuando Él los saca y ya están fuera del alcance del faraón. Amén. Si se imagina abrir el mar y usted que vea que el mar se abre. Eso es meterse, sumergerse. Por eso dice, bautizados fueron en el mar, sumergerse en el amor y la gracia de Dios.
Porque eso es una demostración no solo de poder, de amor y de la gracia. Amén. Porque ¿quién puede abrir el mar más que solo Dios? Amén. Para que todo su pueblo pase. Amén. Se sumergieron. Por eso dice, fueron bautizados. Amén. Se sumergieron en la gracia y en el poder de Dios y pasaron el mar. Uno de los milagros tan hermosos, y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que se recordaran los corintios. Al parecer se les había olvidado, amén, de que todo esto había ocurrido y que el poder de Dios es más grande que cualquier ciudad llena de idolatría, que cualquier ciudad llena de promiscuidad sexual, que cualquier ciudad llena de vicios, que cualquier ciudad, Él es más grande y va a proteger a su pueblo. En medio de cualquier cosa, Él va a proteger a su pueblo, en medio de pandemias, en medio de economías malas, en medio de presidentes corruptos, en medio de todo eso, Él nos va a proteger. Y eso es lo que quería que entendieran, que en medio de toda esa ciudad, Él, si ellos querían, Él los iba a proteger. Iban a estar bajo su mano. Iban a estar bajo esa nube, de día y de noche. Amén. Siempre y cuando comamos el alimento espiritual. Y por eso es muy importante congregarse, venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo un alimento espiritual, no solo el alimento espiritual, sino que seguir sus mandamientos. Amén. Y eso se refiere al alimento espiritual. Amén. Porque le dio los 10 mandamientos. Y en el que más se enfocó es donde dijo, yo soy un Dios celoso. Amén. Porque no quería la idolatría. Y en esto es lo que se basa ese Corintios 10. En la idolatría. Amén. Que no debemos de tener idolatría. Y ese era el alimento que Él les dio y les dijo, no. Bueno, vamos a Éxodo 20 para que lo leamos. Yo creo que la mayoría ya lo conocemos, ¿no? Lo usamos en contra de los católicos. Amén. Y habló, 21 dice, y habló Dios. ¿Quién dijo eso? Dios. Amén. Acuérdense que aquí, en este momento, el pueblo no quería que Dios les hablara. Sinceramente, en ese momento. El pueblo quería mejor escucharlo de Moisés, todo esto. Pero Dios dijo, lo van a escuchar de mi propia voz. Amén. Y dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ustedes eran servidumbre de Egipto. Amén. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Mire que este es un mensaje fuerte. La palabra dice que cuando ellos escucharon estas palabras, les dio miedo. Porque no solo era fuerte por el contenido, porque dijo, ¿qué Dios va a decir? Yo soy celoso, yo soy fuerte y yo soy celoso. Amén. Y no quiero que andes con cualquiera otro por ahí, de falsa doctrina. Amén. Y eso es lo que quiere dar a entender también aquí. Que no andes con ministerios, con personas, idolatrándolos. Amén. Porque no agrada al Señor. Porque Él es celoso.
O dígame los que tenemos esposa, esposo, o cuando teníamos novia o novio, no nos poníamos celosos cuando veíamos que alguien ahí se les acercaba coqueteándole, o nuestro propio esposo, esposa, novia, novio. No nos sentimos mal de que alguien le mande un mensajito, a ver, ¿qué mensaje le dijo? Se siente mal. Y lo mismo es el Señor. Y el amor del Señor es puro. Es 100% ágape. Amén. Y tal vez el de nosotros es de diferente manera, pero el de él es ágape, quiere decir sin que tú hagas nada, aunque tú te portes mal, Él te ama. Amén. Entonces, el amor de Él es más grande y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Amén. Y algunos dicen, bueno, tengo una imagen ahí, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero ahí dice, no te harás imagen. Bueno, representa a alguien, ni ninguna semejanza que represente a alguien. No sé qué más claro quieren. Amén. Dice, y no te inclinarás a ellas. Esto es lo peor que hacen, inclinarse a ella. Amén. Arrodillarse ante el apóstol, que le ve el anillo que le regalaron de apostolado. No, o que le salude, que tiene que hacer cita para VIP, para el apóstol. Eso ya se convierte en idolatría. Que mi papá, mi mamá espiritual. Amén. O ahora ya está divorciado el que tanto dice el papá y mamá, hoy se quedaron sin mamá. Ya se quedaron sin mamá, es el abuelo o la abuela, ¿no? Se murió la abuela, ya no tienen abuela. Amén. Ni las honrarás. Amén. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Esta es una parte muy importante. El celo de Dios no es igual que el de nosotros, hermano. Que aunque no existan cosas y tal vez tenemos celos de algo que no existe, el celo de Dios no es así. El celo de Dios es porque nos ama, porque no quiere que tu alma se vaya al infierno, porque no quiere que tú te pierdas y te mezcles con doctrinas diferentes, con cosas diferentes, como estaban los corintios, amén, en un pueblo lleno de promiscuidad sexual, de comida sacrificada a los ídolos. Y eso era lo que el Señor quería. Amén. Y el apóstol Pablo dijo, ellos comieron ese alimento espiritual, el maná. Amén. Que después ya ni lo querían, el maná. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque ¿sabe qué? Cuando les habla aquí, el Señor les habla fuerte. Se oyen estruendos. Amén. Que ellos le dicen a Moisés, mejor háblanos tú, Moisés. Para que Moisés lo haga más bonito, hermanito, fulano de talito, usted no se va a ir al infiernito, porque usted, no. Porque usted ya nació de nuevo, y aunque siga haciendo las mismas cosas. Entonces ellos, eso es lo que quería el pueblo, de que alguien les hablara suavecito. Moisés era más tranquilo, todo, pero el Señor con estruendos, con fuerteza, y como debe de darse la palabra, tal y como está escrita, eso es como les habló. Saltémonos allí en Éxodo mismo, al 20. 20. Es 20. Sí, 20:18, perdón. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. No solo era cuando él hablaba, sino que se miraban, relámpagos. Se escuchaban estruendos. Y el sonido de la bocina. Como que tú pongas el oído ahí a la hora que está cantando el pastor. Así de fuerte. Amén. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué hizo el pueblo? Sintió miedo.
de la forma que hablaba el Señor. Amén. Cuando dijo, yo soy tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Y yo castigaré a tu generación que no obedece al Señor. Eso es lo que les dijo en Éxodo 25, dice, 26, 25 dice. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso no significa lo que se han inventado de pecados generacionales y todo eso. Eso no existe. Una vez, para los que no obedecen. Existe para los que no obedecen al Señor. Para usted que ya obedece al Señor, esto. Si su abuelo, tatarabuela tiraba las cartas, era bruja, era brujo, no se preocupe. No hay maldiciones generacionales. Si usted obedece al Señor. Amén. Pero aquí dice de los que le aborrecen. Si usted sigue aborreciendo al Señor, créame que todos los pecados de su pueblo, de su familia, de sus antecesores y todo eso pueden caer. Llevan esa tendencia de usted a caer en lo mismo que eran sus abuelos, sus abuelas, en la maldad. Amén. Pero dice, y hago misericordia. Una vez usted mi hermano, nace de nuevo. Viene el Señor y dice, pero yo hago misericordia si tú te arrepientes. Amén. Y dice, y hago misericordia a millares a los que me aman. No solo me aman, guardan mis mandamientos. Y eso es lo que tenía la ciudad de Corintios. Que se recordaran de que aunque la mayoría quizá eran griegos, y eran nativos de la ciudad de Corintio, y tal vez tenían muchos familiares que hacían lo que estaba afuera, dijo, no se preocupen, ese alimento espiritual que les dio a nuestros padres, también les pertenece a ustedes, si obedecen y guardan mis mandamientos. Amén. Ese era el enfoque del apóstol Pablo, de decir, sí, ustedes están llenos de pecados. Sí, los pecados grandes que han cometido el apóstol Pablo, si leemos todo el capítulo 10, se enfoca en la idolatría. Ese era uno de los pecados que más tenían. Idolatría, inmoralidad sexual, tentar a Dios y las murmuraciones. Gloria a Dios. Murmuraciones. Imagínense cómo la compara el Señor. Murmuración igual idolatría. Tentar a Dios igual inmoralidad sexual. Tratar de tentar a Dios. Murmuraciones igual inmoralidad sexual. Así es como se ve. Así es como el Señor decía, ustedes recibieron, ellos recibieron la bebida espiritual, el alimento espiritual, el maná. Amén. Pero al parecer ellos no lo querían. No solo por el sonido, sino por el sabor. A veces la palabra que nos llega puede ser suavecita, así con voz suave, no como la mía, fuerte, pero pega duro. O puede ser fuerte y va a pegar más duro. Entonces ellos no la recibían. Amén. Y eso es lo que no quería el apóstol Pablo. Amén. Aquí va a venir Pablo, va a venir Cefas, va a venir Apolos, va a venir todo mundo, y no quiero que los idolatren. ¿Por qué? Porque nuestros padres cayeron en eso mismo problema. Amén. Aquí van a venir predicadores. Amén. Y no quiero que los estén idolatrando. Mejor cómanse al alimento espiritual que ellos llevan. Eso es lo que está enfocando el apóstol Pablo. Dice, quiero que se enfoquen en eso. ¿Saben por qué? Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Saben por qué?
alimento espiritual en ese tiempo, en el tiempo del Éxodo, fue Cristo mismo. Cuando Moisés le pega a la roca para que ellos tomen agua, porque no tenían agua y ya se estaban quejando, empezaron a murmurarse. Parece que se les olvidó el gran poder de Dios, que dijo: yo soy fuerte, yo soy poderoso, pero también soy celoso. Se les olvidó que Él lo llevaba en su mano. Y que hay veces nos hace pasar por el desierto, nos hace que estemos sedientos de algo, pero va a ser sedientos de su palabra, no de murmuraciones, no de enojos, no de tratar de tentar a Dios, sino que sedientos de su palabra. Amén. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que tengamos sed de su palabra, que constantemente estemos pidiendo su palabra. Tengamos sed, como cuando usted ha corrido bastante y llega y agarra el agua y se lo echa de una sola vez. Y eso es lo que necesitamos a diario. Que ese deseo sea así. Amén. ¿Por qué? Porque en ese momento es Cristo. Amén. Cuando usted desea la roca que es Cristo, el alimento espiritual que es Cristo, usted no solo usted entra en las manos de Dios. Amén. Y créame que de las manos, dice la palabra de Dios, nadie lo puede arrebatar a usted. Ni el demonio, ni lo más alto, ni lo más bajo, ni cualquier ser humano, ni cualquier ángel, ni cualquier ángel caídos, que el Señor los reprenda. Nadie los podrá separar del amor de Cristo. Una vez usted esté en sus manos, nada. Amén. Pero para llegar a estar en sus manos así, tenemos que dejar todo eso. Idolatría. Amén. Inmoralidad sexual. Tener relaciones fuera del matrimonio. Tener murmuraciones en la congregación. Tratar de tentar a Dios. Ay, sí, Dios, es que Dios ya se olvidó de mí. No. Entremos en su mano. Amén. Porque así es lo que decía el pueblo de Israel. Que Dios ya se había olvidado de ellos. Que quizás ya no los quería. Amén. Vamos a Números 21:5. Y que el Éxodo está relatado en Números, Jueces y Éxodo 21:5. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hartos del maná. Y era comida de ángeles. Amén. Era la palabra, ya estaban hartos. Ya no querían seguir. Empezaron a extrañar los puerros, las sandías, los melones que tenían en Egipto. Empezaron a murmurar. Empezaron a decirse: allá teníamos carnita asada, allá teníamos pozole, allá teníamos aquí. ¿Y aquí qué estamos comiendo? Un pedazo de pan sin levadura. ¿Sabe por qué? Porque el alimento espiritual así era. Eso es lo que ellos querían, que el Señor quería que entendieran. De que el alimento espiritual es puro. Así como fue escrito, así se debe de decir. Amén. Que no hay que saborearlo con dulcito para que se escuche bonito. No. Tal como está escrito. Amén. Y el Señor es lo que quería. Aunque ya estaban hartos de eso, pero aún el Señor en su misericordia les manda carne. Imagínense.
Les está demostrando el amor que tiene. Y un día codornices. Amén. ¿Qué más querían? Pero les gustaba hacer como en el tiempo de la pandemia hicieron uno, acaparar. El mensaje fue claro. Vas a recibir tu ración diaria. En el 6º día guardarás para el 7º día. Amén. No, estaban acaparando y al siguiente día se les arruinaba la comida, el pan. Porque no confiaban en Dios. No confiaban en Él. Ya, no, pues hoy tal vez nos dio, mañana quizás no. Aunque Él lo diga. Aunque en su palabra diga, tengo que ser santo como Dios es santo. Tengo que ser santo como Dios es santo. Pero ya no. No, pero eso dice su palabra. El que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice su palabra. No dice el que no orare y le dieran una oracioncita y ya eres salvo. No. El que me ama, obedece mis mandamientos. Todo eso lleva su requisito. Y ese era el requisito que entendieran, que quería el Señor que entendieran. Que para seguirlo a Él, tenemos que dejar nuestra vieja, vana manera de vivir. Ellos estaban acostumbrados al exceso en Egipto. Igual los corintios estaban, ya hablé sobre los excesos. Amén. Estaban acostumbrados a los excesos y por medio de esta palabra que les menciona en el desierto, quería que entendieran eso, que no necesitaban más, que solo necesitaban la ración diaria que el Señor les daba del alimento espiritual. No necesitaban nada más. Amén. Seguimos adelante. Pero los demás de ellos no se agradó Dios. Este es 1 Corintios 10:5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. Murieron. 24,000 murieron. Amén. Por no hacer caso. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que están en Corintio y para todos. Amén. Es para todos. Los de Gálatas, los de Ogden, los del Salvador, es para todo el mundo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Amén. Ellos se acordaron de todo lo que tenían allá en Egipto y que todo aquello era más bueno. Este pan sabe a no sé qué, este maná no sirve. En fin, vamos a Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire que las murmuraciones, eso es lo que estaban ocurriendo. No solo en Corintio, sino que ya habían ocurrido en Israel. Amén. En el pueblo de Israel, perdón. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mire que deseaban la muerte. Pero morir en Egipto. Como hay personas allá en mi pueblo que dicen: no, yo cuando yo me muero quiero que me entierren en tal lugar. El Señor lo recogerá de donde usted lo entierre. Dice que el mar entregará a sus muertos. Amén. Usted puede morirse en el mar y ahí queda su cuerpo y no se preocupe. Amén. Bueno, cuando se va a preocupar, ya está muerto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, miren lo que deseaban. ¿Y por qué estaban murmurando? Por las ollas de carne.
Como que alguien llegue aquí y estamos murmurando porque, ay, es que el pozole que trajeron, no le echaron chilito, no sé qué, piquín, que no sé qué, que necesita más de esto. Es lo mismo. Las murmuraciones, por muy pequeñas que sean, mire que al Señor no le gustaban estas murmuraciones. Ellos deseaban la carne. Y la carne desea carne, ¿eh? Pues estaban bien carnalotes a esa hora. Y deseaban eso. Eso era lo que deseaban. No querían el maná espiritual que Él les estaba dando. Imagínense los 10 mandamientos, que es la base para dejar el mundo. Y eso estaban recibiendo, pero no lo querían. No lo querían. Amén. Dice, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las joyas de la carne. Ellos querían morir como glotones. Ellos querían eso. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Eso les encantaba. Decían, no, nosotros queremos morir, aunque sea, pues si muero de algo va a ser comiendo. Así dicen algunos. ¿No ven? Yo veo un programa de gente sobrepeso, que están demasiado sobrepeso. Dicen que ellos quieren morir comiendo. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren, y ahí va Moisés, y Jehová, va el Señor y dice: y Jehová dijo a Moisés: aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo la pruebe si anda en mi ley o no. Hay veces el Señor nos pone algo para ver si estamos en su ley. Si de verdad en ese momento, en lugar de quejarnos y murmurarnos de una enfermedad, de un problema, en lugar de hacer eso, mejor nos ponemos a orar. Mejor pedimos a un hermano que nos dé una palabra de aliento. En lugar de eso, mejor guardemos la fe. Amén. Creamos que el Señor lo hará a su tiempo, pero Él lo hará. Porque su tiempo es perfecto, no el de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque eso Él quería, para ver si andan en mi ley, a ver si obedecen mis estatutos, mis mandatos, a ver si los obedecen. Quiero ver. Amén. Y si no, están mucho con el problema de que tenían en Egipto o no. Regresemos a 1 Corintios 10. Así que eso es lo que ellos codiciaban. No solo los puerros y los ajos y los melones, también la carne. Y allí querían morir glotones. Por eso hablé sobre la glotonería, los excesos. Amén. Dice 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, ¿y por qué esto es idolatría? Porque todo eso lo apartó de Dios. Mi hermano, usted puede comer, usted puede jugar, usted puede beber, no alcohol, beber sus cosas normales, comer, beber, jugar, pero que no le quite la unión con Dios. Porque si no, se convierte eso en idolatría. Un gimnasio puede convertir en idolatría. Un carro, una casa, el trabajo, no solo imágenes de madera, de oro, de plata, de cera, no solo eso, sino nuestra misma forma y pasada manera de vivir. Vamos a Efesios. Ahí adelantito está, Efesios 4, 22. Dice: en cuanto a la
pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Ya no seamos los mismos de antes. Que no una cosita, un trabajito nos quite el tiempo con Dios. Que no nos quite eso, porque eso se convierte en idolatría. El tiempo con Dios es lo más hermoso. Por eso dijo el salmista, amén, prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Amén. ¿Por qué? Porque es algo hermoso estar en la palabra de Dios, estar constantemente deseando esa leche espiritual, ese maná espiritual que los padres de Israel rechazaron. Ya no la querían. ¿Por qué? Porque no tenía sabor. Y a veces la palabra no nos va a llegar el sabor de nuestras emociones, pero sí va a llenar nuestro espíritu. Y con mucho sabor, mucho amor, mucha paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, gozo. Contra tales no hay ley. Amén. Eso es lo que nos va a llenar siempre. Por eso tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir, lo que hacíamos antes, tenemos que dejarlo atrás. Somos nueva criatura. Nueva criatura significa que ya tenemos alguien, un dueño nuevo que es eterno. Amén. ¿Sabe qué significa idolatría? Ser siervo de un Dios pagano. Eso significa idolatría. O de una imagen. Siervo, ser esclavo de eso. Eso es lo que significa idolatría. Y por eso ellos no querían que fueran siervos o siervas de todo lo que había en Corintio. La comparación que hice cuando hablé sobre esto fue como vivir en Las Vegas. No ser siervo de las máquinas, no ser siervo de toda la prostitución que se vende en las calles de Las Vegas. No sé, y es igual aquí, no hay necesidad de ir hasta Las Vegas. Su celular se puede convertir en objeto de pornografía, de cosas malas. Amén. No hay necesidad. Y por eso él quería un pueblo santo. Amén. Dice, ni seáis idólatras, sigo en el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaban y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerdan de la historia? La serpiente de bronce. Amén. En la serpiente de bronce, había muchas serpientes en el desierto. Y si usted le pidió, el Señor le pidió a Moisés, y esto es lo que no entienden los católicos, que fue el Señor que le ordenó que hiciera una serpiente de bronce. Amén. No fue a Moisés que se le ocurrió, voy a hacer una serpiente para que vengan y el que la toque y la mire ya sana de la picada de la serpiente. No, fue el Señor, le dijo, hazte una serpiente de bronce, y todo el que mire y toque eso ya sanará, no morirá. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios destruye, a través de Ezequías, destruye esa serpiente de bronce, porque pasaron 730 años y ellos seguían adorando esa serpiente de bronce. Le prendían incienso. Amén. ¿Por qué? Porque ya no lo vieron como algo que Dios, un sacrificio, como el sacrificio de Cristo, eso representaba. Amén. Que así como Cristo así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo también fue levantado en el desierto. Eso representaba, era como algo que representaba
es el sacrificio de Cristo, no, ellos lo empezaron a idolatrar. Empezaron a idolatrar la imagen. Y vino Ezequías, está en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Convirtieron algo que era un símbolo, lo convirtieron en un Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Lo destruyó. ¿Sabe cuánto pasó desde Moisés hasta Ezequías? 730 años de idolatría. Tenían ya. Amén. Y el Señor, cuando llega ese tiempo, dice: hasta aquí. Tienes algo que idolatras. Hasta aquí yo lo voy a destruir, le voy a cortar su cabeza, lo voy a deshacer. Amén. Hasta aquí llegó tu idolatría. Amén. Cuando Dios usa a un siervo de verdad, porque habían pasado reyes y reyes y reyes antes de Ezequías y hacían lo malo. En lugar de apartarse de esas cosas, más se hacían a los dioses ajenos, a los dioses vanos. Hacían quemaban incienso en los lugares altos, donde se adoraban a los dioses paganos. Se acomodaron al paganismo. Se acomodaron como la Iglesia Católica hizo. Se acomodó a las fiestas paganas y las quiso cristianizar. En lugar de cristianizarlas, la paganizaron. Amén. Y eso es lo que está queriendo de que el apóstol Pablo, de que en Corintios, de que no vayan a meter nada de eso, de lo que está afuera, de la tal Afrodita, de los problemas que tenían, de la glotonería, del amor al dinero, que no metieran eso y dijeran: lo vamos a cristianizar. No. La palabra del Señor es santa. Amén. Y Él es celoso, fuerte. Nos va a destruir cualquier ídolo que tengamos, sea persona, sea carro, sea casa, sea lo que sea. Lo va a destruir. Amén. Nos va a doler, pero tal vez sea la única forma que lleguemos a través del desierto. ¿Amén? Aunque ellos no vieron, desgraciadamente no vieron la tierra prometida, ni Moisés, ni Aarón, sino que fue Josué y Caleb. Amén. Porque también ellos fallaron durante el tiempo. Amén. Entonces, dice, sigamos leyendo aquí. El 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y parecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor. Mire que si esa murmuración es comparada a idolatría, amén, y el Señor la va a destruir, como destruyó a los 23,000, las murmuraciones también las va a destruir. Amén. Y estas cosas los acontecieron como ¿qué? Ejemplo. Amén. Les pasó para que nos demos cuenta de que eso nos puede pasar a nosotros. Amén. Eso le puede pasar a la ciudad de Corintio, a la congregación de Corintio, e igual a nosotros. Amén. Si no dejamos el paganismo, las relaciones inmorales, todo eso, si no lo dejamos, Dios nos va a destruir. Amén. La fornicación, ¿qué dice? Somos el templo del Espíritu Santo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si no lo usamos para eso, Él lo destruirá también. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
A veces creemos que estamos firmes, hermano. Estamos en una firmeza. Pero a veces nomás vemos algo en el teléfono o escuchamos a alguien. Oh, ya traen un chismecito, voy a escuchar a ver qué es. O empezamos con una pequeña murmuración. Amén. Una pequeña mirada que nos hace alguien allí. Un chiste medio rojo que vimos allí, ya vamos con la sonrisa. Todo eso puede causar problemas. Amén. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay hermanas que el diablo me trae. No, hermano. Si Dios te pone si hay una tentación ahí, Dios te dará la salida. No le eches la culpa al diablo, a los demonios. Hay veces en nuestra propia concupiscencia. Amén. Pero Dios nos dirá, huir de la fornicación, dejar la idolatría. Amén. No murmuréis. Amén. Los que estén solteros, cásense. La viuda que ha quedado soltera y está joven, que se case. Por eso lo hace. Ya el pastor habló sobre eso. Amén. Que todo iba, lo que hacía el apóstol Pablo era tratar de evitar la fornicación y llevarlos al casamiento. Amén. 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan. Nosotros con muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Unidad, siempre. Amén. No podemos mezclar los sacrificios, lo sacrificado a los ídolos con el pan de Dios. No podemos estar comiendo eso. Amén. No podemos estar comiendo otras doctrinas, porque es lo mismo. No podemos. Amén. En el 18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificados no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ya esto ya lo hablé, pero estaba junto con esto. Cada vez que comemos algo sacrificado a los ídolos, mire que estamos en una nación que hay de muchos países. Y hay veces puede hacer que sea algo que ni nosotros conocemos, que tal vez sea una fiesta por ejemplo, los hindúes tienen infinidad, millones de dioses. Y hay veces puede ser una fiesta de un hindú que le está adorando a un dios. Pero como no la conocemos, no está en el calendario, no es popular, podemos caer en eso también. Amén. Pero acuérdense de que si usted ora no sabiendo que está sacrificado a los ídolos, Dios lo limpiará todo eso. Amén. Y que sea para la gloria del Señor siempre. Amén. Me voy a saltar ya hasta el 23, ya esta parte ya la toqué. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y esto le tira a los judíos mesiánicos que no quieren que coma uno de aquí, coma de allá. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Todo que hay en la carnicería, especialmente en la de Corintio, me imagino que habían reptiles, habían de todo lo que el Señor prohibió en el Antiguo Testamento, me lo imagino que había, porque era un pueblo pagano. Y aquí no le dice, ve a una carnicería cristiana.
que ahí solo te van a vender las cosas que permite el Señor comer. No, 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 no. Todo lo que hay en esa carnicería en Corintio, donde adoraban a Afrodita, donde adoraban, sacrificaban todo, de todo comer. Amén. No les prohíbe el apóstol Pablo. Y esto le pega duro a los mesiánicos con respecto a eso, que no pueden comer puerco, que no pueden comer camarones, que no pueden comer aquí, que comer allá, que no sé qué. Imagínense cómo ha de haber estado esa carnicería en Corinto. Llena de puros animales, porque sacrificaban de muchas cosas. Puros animales que el Señor prohibía en su palabra. Entonces Él les dice, todo comer. Pero siempre y cuando oremos por ese alimento. Porque todo es del Señor, amén. Porque del Señor en el 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que les ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, si alguien les dice, mira, es que estamos celebrando el día pan del muerto y todo eso, no lo coma. Amén. No lo coma. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Amén. ¿Sabes que usted coma? De gracias. Amén. Y pídale al Señor que santifique esa comida, porque tal vez llegamos a visitar al hermano que no es cristiano, que quizás antes era idólatra y todo eso, y no sabemos si lo sacrificó a los ídolos o no. Amén. Orad por la comida. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso es importante que usted coma. Amén. Antes de comer, ore por su comida, por su comidita, ya sea visite al vecino o un hermanito o hermanita nueva, trae algo que tal vez sobró de algo, de alguna fiesta o algo así. Oremos. Aguantemos el estomaguito un poquito para orar, aunque sea darle gracias a Dios y pedir de que esa comida el Señor la santifique, porque es para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ahí es donde Él mora. Amén. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos de los que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.